Hay figuras en la historia que, bueno, quedan como atrapadas, ¿no?, por un apodo. Una sola palabra que parece borrar toda una vida. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las reinas más fascinantes y quizá más trágicamente malinterpretadas de España, Juana I de Castilla. Pero seguro que la conocen por otro nombre, uno mucho más cruel, que ha eclipsado por completo a la mujer, a la intelectual y a la soberana que realmente fue. Vamos a meternos de lleno en el corazón del asunto. Esta pregunta que vemos es, para mí, la clave de todo. ¿Y si esa imagen que tenemos de Juana la Loca no fuera en realidad un diagnóstico médico, sino una construcción? Una etiqueta, vamos. Una etiqueta que le pusieron por intereses que no eran los suyos y que nos ha impedido ver a la persona que había detrás. Pues eso es. Nuestra misión hoy es precisamente viajar en el tiempo. Porque para entender de verdad a la reina, tenemos que olvidarnos un momento de su final, de su encierro, y conocer primero a la infanta Juana. Solo si entendemos el mundo en el que nació y la formación que recibió, podremos empezar a hacerle un poco de justicia a su historia. Y nuestro viaje empieza aquí, en la Castilla de finales del siglo XV. Y ojo, que no es una época cualquiera, ¿eh? Es un momento de una efervescencia política y cultural brutal. Un reino en plena transformación que está, literalmente, a punto de convertirse en la primera gran potencia mundial. Y justo en el epicentro de todo este terremoto histórico nace ella, Juana. Su cuna estaba literalmente en la cima del poder, hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, nada menos. Los reyes católicos, los arquitectos de la España moderna. Hay que pararse a pensar un segundo en el peso de las expectativas que cayeron sobre ella desde el mismo instante en que nació. Fijaos en esta cronología porque es muy reveladora. Nace en 1479, pasa toda su infancia y adolescencia en esa corte humanista de su madre, que era un auténtico hervidero de ideas. Y de repente, ¡pum!, 1492, el año que lo cambia absolutamente todo. La toma de Granada, el viaje de Colón, el mundo de repente se hace enorme ante sus ojos. Y claro, en 1496, con todo ese bagaje, parte hacia Flandes. Toda su juventud transcurre en el corazón de esta increíble transformación. Y aquí hay una figura clave. Es que es imposible entender a Juana sin entender a su madre, Isabel. Una figura monumental. No era una reina consorte, no. Era una soberana por derecho propio, una estratega brillante y una mujer cultísima que entendía que el conocimiento era la herramienta de poder más formidable que existía. Y se aseguró de que todos sus hijos, y muy especialmente sus hijas, tuvieran acceso a ese poder. Y bueno, ¿cómo se materializó esa visión de Isabel? Pues vamos a verlo. Vamos a adentrarnos en la formación de Juana, que fue una educación absolutamente excepcional, no solo para una mujer, sino para cualquier príncipe de la época. Era, en toda regla, la forja de una mente preparada para gobernar. Es que mirad esta lista, por favor. Nos da una idea clarísima de la magnitud de su preparación. En un tiempo en que la educación de las mujeres se limitaba a menudo a labores domésticas y religión, Juana recibió la formación de una estadista. Dominaba el latín, que era como el inglés de hoy, la lengua de la diplomacia y la cultura. Estudió derecho, filosofía. Además, era una música consumada y, por supuesto, dominaba todas las artes de la corte. Esta, desde luego, no es la educación de una figura decorativa, es la de una líder en potencia. Y la calidad de su educación, claro, se mide también por sus maestros. Isabel contrató a las mentes más brillantes de su tiempo, y entre ellas destaca una mujer, Beatriz Galindo. Fijaos qué nivel, que la apodaban la Latina, por su asombroso dominio del latín. Que una mujer de ese calibre fuera su preceptora nos dice muchísimo del altísimo nivel de exigencia que se esperaba de Juana. Esta frase, para mí, lo resume todo. Es la filosofía de la corte de los reyes católicos. La educación no era un adorno. ¿Qué va? Era una inversión estratégica. El conocimiento era el cimiento sobre el que se iba a construir la grandeza de sus reinos. Una idea increíblemente moderna para su época, que se aplicó directamente en la formación de Juana. Y ahora llegamos al momento en que toda esta preparación se pone a prueba. El año 1496. Juana tiene 16 años, y su destino está a punto de colocarla en el centro del gran tablero de la política europea. Y este es el punto crucial de todo nuestro análisis. Cuando Juana zarpa hacia Flandes para casarse, no es una joven ingenua ni un peón pasivo en un juego de hombres. Es, con toda probabilidad, una de las mujeres con mejor formación intelectual, política y cultural de su generación. Era un activo estratégico de un valor incalculable. Y a ver, ¿por qué era tan importante esa preparación? Pues por esto, el matrimonio dinástico era la principal herramienta geopolítica de la época. Aquí no se trataba de amor, se trataba de alianzas, de poder, de la construcción de imperios. Y para que funcionara se necesitaban príncipes y princesas inteligentes, cultos y capaces de moverse en las complejas cortes europeas. A Juana la habían moldeado precisamente para eso. Y claro, todo esto nos conduce inevitablemente a la gran paradoja.
a la pregunta que lo cambia todo. Si era esta mujer brillante, culta y preparada para reinar, ¿cómo es posible que terminara sus días como una reina prisionera, encerrada durante 46 años? La respuesta es compleja, y en ella se mezclan la ambición desmedida, la traición y una profunda tragedia personal. Pero esa es ya otra parte de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en una de las figuras más fascinantes y, a la vez, más trágicas de la historia de España, Juana de Castilla. La historia, o mejor dicho, una parte de la historia, la ha marcado con un apodo terrible. Pero lo que vamos a hacer aquí es desmontar ese mito y descubrir a la mujer que había detrás. Una reina cuya enorme fortaleza fue quizás confundida con locura. Y esta es la pregunta clave, la que lo cambia todo. Vamos a darle la vuelta a la narrativa oficial. ¿Fue Juana realmente una mujer desequilibrada? ¿O fue más bien una víctima de las enormes ambiciones políticas de su tiempo? ¿Una reina cuya fortaleza fue deliberadamente malinterpretada? Fijaos bien en esta cronología, es que todo sucede en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 8 años. Arrancamos en 1496, con su viaje a Flandes, un viaje puramente estratégico. Para el año 1500, ya vemos que sufre un profundo aislamiento en esa corte extranjera. Y, atención, para 1504 la etiqueta ya está puesta. Su reputación como reina inestable está más que consolidada. Vamos a recorrer este camino para entender cómo se pudo forjar esta leyenda. Y empecemos por el principio, como debe ser. El viaje de Juana no tiene nada que ver con un cuento de hadas. Esto es pura estrategia, una jugada de ajedrez a escala europea, diseñada por sus padres, los reyes católicos, para crear una alianza potentísima contra su gran rival, Francia. Pensemos por un momento en la escena. Una chica de apenas 16 años, educada en el rigor, la austeridad y la devoción de la corte castellana, se sube a un barco rumbo a un mundo que le es completamente ajeno. Su misión: casarse con Felipe, un hombre al que no conoce de nada, para asegurar el futuro de su dinastía. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Pero ojo, no es una guerra con espadas, es una guerra de culturas. Juana llega a Borgoña y de repente se encuentra en medio de una colisión brutal entre dos maneras completamente opuestas de entender la vida, la corte y el poder. Este cuadro lo dice todo, es que es un abismo lo que separaba a ambos mundos. Por un lado Castilla, sobriedad, devoción casi monacal, austeridad, y por el otro Borgoña, todo opulencia, lujo, extravagancia y una moral, digamos, mucho más relajada. Para que nos hagamos una idea, fue como si la sacaran de un convento y la metieran de golpe en mitad de la fiesta más grande y frívola de Europa. Y claro, ¿qué hace Juana ante ese choque? Pues se aferra a lo que conoce, a sus raíces, a la gente de su séquito castellano, a su forma de vestir austera, a sus profundas creencias religiosas. Pero esto, que hoy veríamos como una muestra de integridad, de lealtad a sus orígenes, allí se vio de otra manera. Se vio como un desafío, como un acto de rebeldía contra su nuevo hogar. Y aquí es donde la historia se tuerce, donde se vuelve mucho más oscura. Porque lo que vamos a ver ahora es cómo sus mejores cualidades, sus virtudes, se retuercen hasta convertirlas en armas contra ella. Es una manipulación en toda regla. Su piedad era absolutamente genuina. Pensemos que había sido educada por su madre Isabel la Católica, en una fe intensísima que lo era todo para ella. La religión no era una simple formalidad, era su ancla, su refugio y su guía. Pero claro, ¿qué pasa cuando llevas esa devoción tan profunda a una corte como la de Borgoña, mucho más secular y fiestera? Pues que la caricaturizan. Empiezan a pintarla como una fanática, como una mujer melancólica, propensa a los excesos religiosos. Su fe se convirtió en un arma para atacarla y aislarla. Y que nadie se equivoque, Juana no era una mujer sumisa, para nada. Era inteligente, tenía un carácter fuerte y sobre todo era increíblemente leal. Sentía un amor de verdad, apasionado, por su marido Felipe, y además defendía con uñas y dientes su posición y su herencia castellana. Así que aquí está la clave de todo el asunto. Esa misma pasión, ese carácter fuerte, lo van a usar en su contra. Su amor y su lealtad a Felipe, que por cierto no era precisamente un santo y era conocido por sus infidelidades, se etiquetan como celos enfermizos. Su temperamento fuerte como histeria. Básicamente convierten su mayor fortaleza en su supuesta gran debilidad. Y con todo esto, llegamos al último punto. Porque, y esto es muy importante que lo entendamos, la mala fama de Juana no fue algo que surgió por casualidad. No. Fue una campaña orquestada, un plan con un objetivo político clarísimo. La pregunta es terrible, sí. ¿Cómo se le destroza la reputación a una reina? Pues aunque suene increíble, existe un método. No se trata solo de chismorreos, es una construcción deliberada, una campaña de imagen para servir a los intereses de otros.
La anatomía de esta calumnia, de esta difamación, se puede resumir en 4 pasos muy claros. Fijaos. Primero, se coge una diferencia cultural, sus costumbres castellanas, y se la aísla. Segundo, esa diferencia se reinterpreta, se retuerce, hasta que parezca un defecto personal, como la melancolía. Tercero, se esparce el veneno, el rumor, por toda la corte. Y el cuarto y último paso, el golpe final, se usa esa mala fama ya creada como un arma política. ¿Y quién la usó? Pues su propio marido, Felipe el Hermoso, para intentar quitarla de en medio y quedarse con el poder. Esta frase lo resume a la perfección. Una Juana fuerte, con carácter, dueña de sí misma, era un problema, un obstáculo para las ambiciones de su marido sobre Castilla. Pero una Juana loca era una figura manejable, a la que se podía incapacitar y controlar. La leyenda negra no fue un diagnóstico médico, fue una herramienta de poder. Y terminamos con una reflexión que va más allá de Juana. Su historia nos obliga a plantearnos algo. ¿Cuántas veces en la historia se ha usado la etiqueta de locura, sobre todo con mujeres, para silenciar a quienes se resistían, a quienes no se sometían? A lo mejor su llamada locura no fue más que la resistencia de una mujer fuerte en un mundo que no estaba preparado para ella. Una idea que desde luego da mucho que pensar. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una reina que lo tenía todo para gobernar uno de los imperios más grandes del mundo, pero su propia vida, sus afectos, se convirtieron en el arma perfecta para quitárselo todo. Esta es la historia, la trágica historia de Juana de Castilla. Y es que esta pregunta, que parece sacada de una novela, es la que enmarca toda su existencia. Vamos a ver cómo el amor, el dolor y la lealtad de Juana fueron manipulados, retorcidos, para construir una de las tragedias políticas más crueles y duraderas de nuestra historia. Bueno, situémonos. Estamos a principios del siglo XVI. El trono de Castilla, un reino inmenso y poderoso, no estaba en principio destinado para Juana. Pero el destino, a veces es así, a través de una serie de muertes inesperadas en su familia, la colocó de repente en la primera línea de sucesión, la heredera de todo. El año clave, el punto de inflexión, es 1504. Muere su madre, la gran Isabel la Católica, y en su testamento es clarísima. Nombra a Juana reina y única propietaria de Castilla. Pero, y aquí atención, porque aquí está el germen de todo el drama, añade una condición. Una pequeña cláusula que dice que su padre, Fernando, podría gobernar solo si Juana no quisiera o no pudiera hacerlo. Esa ambigüedad, ese no pudiera, se convirtió en la grieta por la que se coló toda la tragedia. Y claro, una puerta así, apenas entreabierta al poder, atrae inmediatamente a los que lo desean con más fuerza. Y en este caso, ¿quiénes eran? Pues los 2 hombres más influyentes en la vida de Juana, su marido y su propio padre. Ambos vieron en esa cláusula la oportunidad de su vida para hacerse con el control. Así que la situación de Juana es terrible. Queda atrapada en medio de un fuego cruzado. Por un lado, su esposo, Felipe el Hermoso, un príncipe Habsburgo muy ambicioso que la presiona sin descanso para que renuncie a sus derechos y le entregue el poder, y por el otro, su propio padre, Fernando de Aragón, que para no perder el control de Castilla empieza a deslizar la idea, a esparcir el rumor de que su hija no está bien, de que es inestable. Esta frase es fundamental para entender el conflicto. Felipe era archiduque de Austria, duque de Borgoña, sus intereses estaban en Flandes, en Europa, no en Castilla. Y Juana, que era muy consciente de su deber como reina, se vio en la terrible posición de tener que defender su reino de las ambiciones de la persona a la que amaba, de su propio marido. La presión debió de ser absolutamente insoportable. Y justo ahí, en ese momento de máxima tensión política, cuando todo está a punto de estallar, ocurre algo inesperado. Un suceso fulminante que no solo va a destrozar el mundo personal de Juana, sino que va a sellar su destino político para siempre. Año 1506. Con tan solo 28 años, Felipe el Hermoso muere de repente. Para Juana, que a pesar de todo lo amaba profundamente, el golpe fue terrible, devastador. Pero para sus rivales políticos, la muerte de Felipe no fue una tragedia, fue una oportunidad. La oportunidad de oro que estaban esperando. Y aquí vemos algo tremendo. Su dolor, su luto, lo convierten en un arma política. Podríamos llamarlo duelo político. La reacción más humana que una persona puede tener ante la pérdida de un ser querido fue sistemáticamente utilizada, publicitada, como la prueba definitiva de esa supuesta incapacidad de la que, mira qué casualidad, hablaba el testamento de su madre. Y esto nos lleva a ese episodio que todo el mundo ha oído alguna vez, el que de verdad cimentó su leyenda negra. Uno de los momentos más famosos y sobre todo peor entendidos de su vida, la famosa procesión con el ataúd de su marido a través de las llanuras de Castilla. Pero vamos a analizar este viaje de otra manera, no como un acto de locura, sino como un acto de soberanía.
Primero, Juana, como reina, se hace cargo del cuerpo de su marido. Es su deber y es su derecho. Segundo, la procesión no es un paseo sin rumbo, es una afirmación de poder. Es la reina viuda, la dueña de Castilla, recorriendo su reino con el cuerpo de su difunto consorte. Lo que pasa es que cada gesto de amor, cada noche de vigilia, fue exagerado y distorsionado por los espías de su padre para presentarlo como la prueba definitiva de su locura. La campaña de desprestigio, claro, había funcionado a la perfección. Con la reina completamente aislada, rota de dolor y con una reputación por los suelos, su padre, Fernando, ya tenía el camino libre. El tablero de ajedrez estaba listo para su jugada final. En 1509, el círculo se cierra. Fernando de Aragón vuelve a Castilla y, usando como excusa legal la supuesta incapacidad de su hija, se nombra a sí mismo regente. La maniobra, planeada durante años, había sido un éxito total. Y Juana, la consecuencia para ella es desoladora. La reina legítima de Castilla, la heredera nombrada por Isabel la Católica, es encerrada en el Palacio de Tordesillas y allí se va a quedar 46 largos años. Le quitaron su corona, su libertad y, sobre todo, le quitaron el control sobre su propia historia. Y así, llegamos al final de este recorrido. Y nos queda una pregunta que todavía resuena. La historia le puso la etiqueta de Juana la Loca, pero después de ver los hechos, ¿no fue en realidad una reina atrapada, víctima de la ambición de los hombres que debían haberla protegido? Quizás no fue una reina loca. Quizás fue simplemente una reina a la que la historia y su propia familia no le permitieron gobernar. Hay historias de poder, de traición y de soledad que, de alguna manera, se quedan grabadas a fuego en la memoria. Hoy vamos a adentrarnos en una de las más trágicas, la de Juana de Castilla, la historia de la reina a la que le arrebataron su corona y su vida, silenciándola durante casi medio siglo. En este capítulo vamos a analizar la última etapa de la vida de Juana, y es que nos vamos a centrar precisamente en eso, en su larguísimo y a menudo olvidado periodo de reclusión. Un tiempo que, como veremos, define su figura tanto o más que todas las intrigas de la corte que la llevaron hasta allí. Fijaos, la paradoja central de esta historia es tan fascinante como terrible. Juana era, por derecho de nacimiento, la soberana de Castilla, la reina. Sin embargo, el periodo que vamos a analizar no es el de su reinado, para nada, sino el de su completa anulación política y su encierro personal. Para que nos situemos bien, echemos un vistazo a esta cronología. Todo arranca en 1509. Es su propio padre, Fernando el Católico, quien ordena su encierro en Tordesillas. A la muerte de su hijo, el futuro emperador Carlos V, llega a España y ¿qué hace? Pues ratifica la orden, la mantiene encerrada. Y atención, porque el año 1520 marca un punto de inflexión total, un momento clave, la revuelta de los comuneros. Y a partir de ahí, el silencio, hasta su muerte en 1555. Casi medio siglo de cautiverio. Es una barbaridad. Es que esto es crucial que lo entendamos. Su encarcelamiento no fue por un crimen, fue una maniobra política fríamente calculada. Tanto su padre como más tarde su hijo la necesitaban anulada. ¿Por qué? Porque ella era la que daba la legitimidad dinástica en una Castilla que era un polvorín. Ella era la llave del reino, sí, pero nunca, jamás, le permitieron usarla. Pero a ver, ¿qué significó de verdad este confinamiento en su día a día? ¿Cómo era la vida para Juana dentro de esos muros? Una jaula que, aunque por fuera pareciera dorada, por dentro era de un hierro implacable. Paremos un segundo en este número. 46. 46 años. Es que es casi una vida entera. Imaginemos por un momento lo que significa eso. Una vida que debería haber estado llena de poder, de decisiones, de gobierno, se consumió en el más absoluto silencio y aislamiento en un palacio-prisión en Tordesillas. Pasó una generación entera y ella seguía allí, cautiva. Y no era un simple retiro. Era un aislamiento total. Sus guardianes controlaban cada visita, cada carta, cada palabra. Le quitaron a casi todos sus hijos, dejándole solo con la pequeña, Catalina, que al final fue su única compañía y a la vez una prisionera más junto a su madre. Su título de reina, ¿de qué les servía? Era una sombra, un fantasma político sin ningún poder real. Y entonces, en medio de toda esa oscuridad, la historia da un giro de guión brutal. Castilla se levanta en armas. Estalla una rebelión por todo el reino y de repente, de la noche a la mañana, esa prisionera olvidada de Tordesillas se convierte en la figura política más importante, más deseada de toda España. Esta es la famosa revuelta de los comuneros. Nace del descontento contra el rey Carlos, que era visto como un extranjero, un joven que apenas hablaba castellano y que venía rodeado de consejeros flamencos. El objetivo de los comuneros era clarísimo:
liberar a la reina Juana y ponerla en el trono como la única y verdadera reina de Castilla. La situación es de una tensión dramática increíble. Los líderes comuneros llegan a Tordesillas, entran en el palacio, se postran ante ella y le ofrecen todo: el trono, la libertad, el poder que siempre le habían negado. La pregunta que flotaba en el aire era monumental. ¿Qué iba a hacer? ¿Aceptaría? La encrucijada era tremenda. Por un lado tenía la oferta de los comuneros: ser reina de verdad, no de nombre, y por fin, ser libre. Pero, por otro lado, la consecuencia era terrible: desatar una guerra civil contra su propio hijo y, probablemente, destruir el legado dinástico que ella misma representaba. Su libertad personal contra la estabilidad del reino. Y su decisión fue rotunda. A pesar de llevar décadas de maltrato, de encierro, de olvido, Juana se negó. Se negó a firmar ni un solo documento que legitimara una rebelión contra su hijo, contra su corona. Eligió la lealtad a la dinastía, puso la institución por encima de su propia liberación. Bien, veamos ahora las consecuencias de ese gesto. Después de salvar, literalmente, el trono de su hijo, ¿cuál fue su recompensa? Pues la realidad fue mucho, mucho más cruel de lo que nadie podría imaginar. 35. Ese es el número de años que Juana pasó en su prisión después de este acto de lealtad. 35 años más de silencio, de olvido. El mundo siguió girando sin ella. Ese breve momento en el que fue el centro de todo había terminado para siempre. Y la oscuridad volvió a caer sobre ella. Su recompensa fue el olvido, el más absoluto de los olvidos. El emperador Carlos V, con su poder ya asegurado gracias a su madre, simplemente la devolvió a las sombras. Las visitas fueron escasísimas. La dejó languidecer allí, en Tordesillas, asegurándose de que nunca más volviera a ser un problema y de que jamás volviera a saborear la libertad. Y así fue hasta que, finalmente, en 1555, después de 46 larguísimos años, Juana murió. Su muerte no fue el final de un reinado. Fue en realidad el final de una condena. Fue su única y definitiva liberación. Pensemos un momento. ¿Qué nos revela la historia de Juana sobre el papel de las mujeres de la realeza en aquella época? Es que su vida es un ejemplo desgarrador de cómo una figura femenina podía ser utilizada como un mero instrumento político, como una pieza en un tablero de ajedrez. Su tragedia se puede resumir en una verdad muy simple y muy dura. Ella era la fuente del poder, la que daba el derecho a gobernar, pero nunca fue quien lo ejerció. Siempre fueron otros, su padre, su esposo, su hijo, los que decidieron por ella, usándola para sus propios fines. Y es que, si lo vemos paso a paso, es clarísimo. Su matrimonio sirvió para asegurar alianzas para la corona. Su título de reina fue lo que legitimó la regencia de su padre tras la muerte de Isabel. Y, finalmente, su encierro fue lo que garantizó el gobierno de su hijo sin ninguna oposición. En cada etapa, su vida, su voluntad, fue sacrificada en el altar de la razón de Estado. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final. La historia de Juana, una reina a la que le quitaron toda capacidad de decisión, nos muestra con una claridad brutal un mundo donde la voluntad, el potencial, el talento de una mujer podían ser completamente anulados por intereses políticos y familiares. Es un recordatorio muy duro del larguísimo camino que se ha tenido que recorrer. Su historia nos deja con una pregunta que sigue resonando. ¿Fue Juana, la loca, como la apodó una historia escrita por hombres, o fue una reina prisionera? O quizá, yendo más allá, ¿es su vida el testimonio de lo que ocurría cuando la legitimidad de una mujer era más valiosa que su propia libertad? Sin duda es un recordatorio histórico que nos obliga a valorar, y mucho, la autonomía y el poder de decisión que durante siglos les fueron negados a tantísimas mujeres.